Hay dolores que la gente solo conoce por el grito, por el llanto abierto que se oye en el cementerio, pero el peor dolor, les aseguro, es el que se ahoga en la boca y se vuelve un silencio. Yo me llamo Elodia, y aquí en el Valle de la Bruma, mi casa, esta que ven tan tranquila, fue el escenario de un silencio que duró 20 años, un secreto tan pesado que se convirtió en una persona más viviendo entre nosotros. Tuve que obligar a mi esposo, Ramiro, a compartir la cama conmigo, sabiendo que su amante y el hijo de ambos dormían en el mismo cuarto, a solo unos metros de distancia. Esa es la verdad que nadie sabe. A veces, para salvar una familia, tienes que invitar a tu propia desgracia a vivir contigo, y ese silencio es lo que me mantuvo viva, aunque me costara el alma. Mírenme ahora, soy una anciana tranquila, meciendo la silla en el corredor. Pero si pudieran ver a la Elodia de hace 40 años, verían a una mujer llena de fuego, obligada a tomar una decisión brutal para proteger a sus hijas. En aquellos tiempos, en este rincón apartado de la montaña, una mujer abandonada no tenía nada, perdía su techo, su comida y su respeto ante el pueblo. Por eso, mi lucha se transformó, ya no era por el amor perdido de Ramiro, sino por la supervivencia de mis niñas. Tuve que guardar mi dignidad en una caja y cerrarla con llave, porque el miedo a que mis hijas crecieran sin un padre proveedor y sin un techo seguro era mucho más fuerte que el orgullo de mi corazón herido. Yo amé a Ramiro con una entrega ciega, la que solo se tiene por el primer y único hombre. Era mi compañero, el padre de mis 2 niñas, mi razón de ser. Era un hombre fuerte, de espalda ancha, y con una risa que resonaba por todo el valle, y yo creía que nuestra vida era perfecta. Éramos pobres, sí, pero nuestra humilde casa de bareque estaba llena de ilusiones y de la promesa de envejecer juntos. Pensé, ingenuamente, que nuestro matrimonio era inquebrantable, una muralla que nos defendería de cualquier mal. Nunca entendí que la promesa más firme de un hombre es tan frágil como una telaraña al sol, y esa debilidad fue la que trajo la desgracia a mi hogar. El trabajo de Ramiro siempre lo alejaba de casa por semanas enteras. Él era el encargado de llevar las mulas, cargadas hasta el tope con el café que habíamos cosechado, cruzando los pasos peligrosos de la cordillera para venderlo lejos. Las noches sin él eran largas y frías. Yo dormía abrazando mi almohada, anhelando el día de su regreso. Jamás sospeché que la soledad del camino no solo desgastaba sus botas, sino también su promesa. Nunca me pasó por la cabeza que la distancia pudiera ser un nido para la traición, ni que mi esposo encontraría consuelo y compañía en otros brazos. Creer que nuestro amor era suficiente para resistir la distancia fue el gran error que nos condenó a un infierno de 20 años. Los chismes, ya se sabe, son la sombra del diablo. Llegaron a mí primero como un viento suave, como un murmullo que se apagaba cuando yo me acercaba. Al principio, me negué a creerlos. Decía que era envidia de la gente sin oficio. Pero las miradas que me daban en el mercado, esos ojos fijos y llenos de lástima, me dolían más que 1000 bofetadas. Sentía una angustia fría que no me dejaba comer, una certeza horrible de que la verdad venía rodando por la montaña, lista para destrozar mi vida. El miedo a perderlo todo, el miedo a que mis hijas se quedaran sin nada, se hizo más fuerte que mi propio dolor. El día que Ramiro regresó de ese último viaje, lo supe todo. No hubo necesidad de preguntas. No me abrazó, no sonrió. Dejó las mulas y se sentó en el escalón de piedra, con la mirada clavada en la tierra. Era como si estuviera esperando un castigo. Yo me acerqué lentamente, y la rabia me quemaba por dentro, pero tuve que ser fuerte. Sabía que mi reacción dictaría si mis hijas tendrían un futuro seguro o si nos iríamos a la miseria. Tenía que ser la jueza, no la víctima llorosa. El silencio que nos rodeó era de muerte. Mis niñas jugaban afuera, inocentes. Por fin, me senté junto a él, esperando. Cuando habló, su voz era apenas un hilito. Elodia, me dijo, te fallé. Y no es solo eso. Hay un niño. Es mi hijo. Y la madre de ese niño no tiene a nadie en el mundo, no tiene dónde ir. Al escuchar la palabra niño, mi alma se partió. Ya no era solo una traición de 2 adultos, sino una vida inocente de por medio. Mi rabia, de repente, se transformó en una necesidad brutal de proteger a esa criatura. Mi primer impulso fue gritar y echarlo a patadas de mi casa, pero la sensatez me detuvo. Sin Ramiro, yo era una mujer a la deriva.
No tenía tierras ni dinero, en este valle, una mujer sola es invisible. Mi dignidad me gritaba que lo corriera, pero el futuro de mis hijas me obligó a callarla. Me di cuenta de que mi orgullo valía menos que la seguridad de mis niñas. Tenía que hacer un trato, una negociación que me costaría el alma, pero que nos mantendría a salvo. Me levanté, respiré profundo y caminé hasta la puerta. Miré el sendero, y allí estaba Carmela. Una figura delgada, con un bebé envuelto. Sentí una profunda pena por ella, porque era tan víctima de Ramiro como yo. La única diferencia era que yo tenía un hogar, y ella no. Me di cuenta de que tenía el poder de decidir la vida de esa mujer y de ese niño, y que la mejor venganza no era el desprecio, sino el control. Tuve que tragarme los celos, la rabia y el dolor de la traición. El futuro de mis niñas era mi única brújula. Si lo aceptaba, mi corazón se rompería, pero la casa se mantendría en pie. Regresé junto a Ramiro, y le di mi veredicto, mi terrible salida. No era un perdón, era la imposición de una nueva y cruel vida. Si es tu sangre, le dije, el niño no va a crecer en la miseria. Tráigalos a los dos a esta casa. Ella vivirá aquí como la cocinera, la pariente necesitada. El niño será uno más de la familia. Pero mi condición es innegociable. Él me miró con una mezcla de cobardía y alivio, pero yo no había terminado. Mi trato era una cadena que nos ataba a todos. Tu cama, Ramiro, es esta. Dormirás a mi lado cada noche, como mi esposo, para que el pueblo no hable. Ella dormirá en el otro rincón, en el mismo cuarto, pero no contigo. Seremos tres almas viviendo en un silencio absoluto y doloroso, para que la verdad nunca salga. Si rompes este silencio, nos pierdes a todos para siempre. ¿Aceptas esta vida de miseria compartida, o te vas y nos dejas sin nada? Él bajó la cabeza, y su silencio fue la aceptación más humillante que pude presenciar. Y así, mi infierno comenzó. El día que Carmela y el pequeño Samuel cruzaron el umbral de mi casa, no se rompió solo una promesa, se rompió el aire mismo que respirábamos. Ramiro, como un autómata, siguió mis órdenes. Le dijo al pueblo que Carmela era una prima muy lejana, viuda, que venía a trabajar como cocinera para ayudarnos a mí con las niñas. Nadie preguntó demasiado, porque la gente del Valle de la Bruma prefiere creer en una mentira cómoda que en una verdad escandalosa. Pero dentro de esas 4 paredes de adobe, la verdad era un fantasma que se sentaba a la mesa con nosotros, un nudo frío que se apretaba en mi estómago a cada instante, obligándome a sonreír y a fingir una caridad que no sentía. La vida se convirtió en una obra de teatro permanente, la más difícil que he actuado. Por el día, éramos 2 mujeres, Carmela y yo, trabajando codo a codo en la cocina. Ella, joven y delgada, con ese aire de tristeza que nunca se le quitaba, yo, la dueña de casa, supervisando. Jamás cruzamos una palabra que no fuera estrictamente necesaria. ¿Ya pusiste el agua a hervir, la leña está seca? No nos odiábamos de forma abierta, pero entre nosotras había una pared de cristal, transparente y muy filosa, que nos separaba. Esa distancia era mi única defensa, mi manera de recordarle, y de recordarme a mí misma, quién era la esposa y quién era la invitada silenciosa. Pero la parte más terrible de mi pacto era la noche. Nuestro cuarto no tenía divisiones, solo una gran habitación con la luz de una sola vela. Allí estaba mi cama de matrimonio, la que Ramiro y yo compartíamos desde el primer día. Y a tan solo unos pasos, en el rincón más oscuro, Ramiro colgó un catre sencillo para Carmela y el bebé. Yo me acostaba en mi lado de la cama, y escuchaba el susurro de la ropa al moverse, el crujir del catre de ella. El aire se volvía tan denso que casi me ahogaba. Ramiro se acostaba a mi lado, rígido, y podía sentir el miedo y la culpa irradiando de él. Esa era la verdadera tortura, la cama de 3, como la llamaba mi mente. Ramiro dormía junto a mí, su esposa legítima, pero su corazón, yo lo sabía, estaba dividido y desgarrado por el recuerdo de Carmela. Yo sentía el calor de su cuerpo a mi lado, pero era un calor vacío, sin amor, solo el cumplimiento forzoso de un juramento. Él ni se atrevía a tocarme, por temor a ofender a la mujer que dormía a pocos metros con su hijo. Y yo solo podía fingir que dormía,
escuchando la respiración de Carmela y el llanto suave de Samuel, el fruto prohibido que dormía al alcance de mi mano. El silencio era mi arma y mi castigo. Nos prohibía a todos hablar del pasado. Mis hijas, pequeñas, jugaban con Samuelito sin saber que era su medio hermano. Él era el primito de la cocinera, y mis niñas lo cuidaban con un cariño puro, sin maldad. Verlos jugar juntos, mis hijas y el hijo de mi esposo con otra, era un dolor extraño, una punzada de celos mezclada con la ternura. Era la primera grieta en mi coraza, ver que la inocencia del niño no merecía la culpa de sus padres, y que ese amor que él recibía era la única forma en que yo podía justificar mi martirio. Carmela nunca se atrevió a mirarme a los ojos por mucho tiempo. Yo la veía, en las tardes, dándole el pecho a Samuel, y su dolor era tan profundo y su soledad tan palpable que me era imposible odiarla de forma completa. Ella había aceptado la humillación de vivir como sirvienta con el hombre que amaba, solo para que su hijo tuviera un nombre y un plato de comida. A veces, en las noches, cuando Ramiro estaba fuera por trabajo, Carmela se quedaba despierta, y yo sabía que me estaba mirando. Y yo sabía que no me veía con odio, sino con una gratitud silenciosa y terrible, una gratitud que me hacía sentir aún más sucia. Mi relación con Ramiro se convirtió en algo muy frío, una sociedad comercial. Hablábamos de la cosecha, del dinero, del ganado, pero nunca de nosotros. Él cumplía su parte, dormía a mi lado, proveía para todos, y en público me trataba con el respeto de una esposa. Pero ese respeto era otra forma de castigo. Ya no había pasión, no había ternura, solo la obligación de mantener la mentira viva para el pueblo. La cercanía en la noche era una burla, porque yo sabía que él pensaba en la otra, y yo pensaba en el silencio. Éramos dos extraños, unidos por un hijo que no era nuestro y por la vergüenza. Los años pasaban, uno tras otro, y el niño, Samuel, crecía fuerte. Se parecía a Ramiro, con esa misma risa fácil, lo que era un recordatorio constante de la traición. Pero Samuel también me quería. Sus primeros pasos los dio agarrándose a mi falda, y su primera palabra clara fue mamá lo odia. Era imposible no amarlo. Y cada vez que él me abrazaba, mi corazón se ablandaba y se rompía al mismo tiempo. Ese amor inocente era la única fuerza que me impedía romper el silencio y mandar a todos al diablo. El pueblo, por supuesto, nunca dejó de hablar. Decían que yo era una santa por acoger a la prima viuda, o que era una tonta por permitir a esa mujer en mi casa. Los chismes llegaban, pero yo levantaba la barbilla y sonreía. Mi mejor defensa fue la indiferencia. Dejé que pensaran lo que quisieran, porque la verdad de mi cama, la verdad de las 3 respiraciones en la oscuridad, era un secreto tan íntimo y tan doloroso que solo me pertenecía a mí. La humillación ya estaba dentro, no me importaba la que viniera de afuera. Con el tiempo, Carmela enfermó. Una tos seca que no se iba, una flaqueza que la iba consumiendo. Yo, la esposa, fui quien la cuidó. Le preparaba las infusiones, le llevaba el caldo. Ramiro miraba desde la distancia, con una culpa que ya era física. Verlo sufrir sin poder acercarse a la mujer que amaba era, irónicamente, la única justicia que obtuve. Nosotras dos, las rivales silenciosas, nos unimos en ese último dolor, atadas por el mismo hombre y el mismo destino. Una noche de invierno, muy fría, Carmela ya casi no respiraba. Ramiro estaba afuera, caminando nervioso. Yo estaba a su lado, sosteniéndole la mano. Y en un último susurro, ella me dijo, gracias, Elodia. Por él, por Samuel. No me pidió perdón, me dio las gracias. Y en ese instante, el muro de cristal entre nosotras se rompió. Éramos solo 2 mujeres, unidas por la misma tragedia y la misma necesidad de proteger a un niño. Carmela murió esa noche. Se fue en paz. Y yo, Elodia, la mujer a la que le había robado el esposo, fui quien le cerró los ojos. Ramiro regresó y la vio. No gritó, no lloró en ese momento. Solo se desplomó al lado de mi cama, la que compartíamos, y lloró un llanto mudo, golpeando el suelo con el puño. El silencio por fin se había roto, pero el secreto, el terrible secreto de la cama de 3, se había convertido en un fantasma que viviría en esa casa para siempre. Con la muerte de Carmela, se fue el cuerpo de la traición,
pero no la huella que dejó en mi casa. Su partida, irónicamente, no trajo paz, sino una nueva forma de silencio, más profundo y pesado que el anterior. Enterramos a Carmela en un rincón del patio, cerca del limonero, un lugar discreto para que el pueblo siguiera creyendo la mentira de la prima que se fue de Tisis. Y la casa se quedó vacía, pero no se llenó de luz. Quedamos Ramiro, Samuel y yo, 3 supervivientes bajo un mismo techo, ahora unidos por una pérdida que nos dolía a los 3 de formas distintas. Yo había ganado la batalla contra la otra, pero había perdido mi matrimonio y mi juventud en el proceso. Ramiro, al ver el cuerpo de Carmela sin vida, se rompió por completo. El hombre fuerte del valle se convirtió en una sombra. Su llanto, que se había contenido por años de vergüenza y culpa, salió esa noche como un trueno. Se desplomó junto a mi cama, la misma donde fingíamos dormir juntos, y golpeó el suelo de tierra con sus puños, pidiendo un perdón que yo no sabía si podía darle. Yo lo miraba desde mi lado de la cama, la esposa abandonada y ahora la viuda de la amante, y sentía una lástima tan inmensa que casi ahogaba mi rabia. Su dolor era el único castigo que yo había anhelado en 20 años, y al verlo, me di cuenta de que ese castigo no me hacía sentir mejor. Después de ese desahogo, Ramiro se consumió rápidamente. El peso de haber roto 2 vidas, de haber obligado a su esposa a una convivencia infernal y de haber perdido al amor de su vida, se le subió a los hombros y lo dobló. Dejó de trabajar con la misma fuerza, su risa desapareció por completo. Se convirtió en un hombre callado, que se sentaba a la mesa sin apetito y miraba a Samuel con unos ojos llenos de una tristeza que ya no podía disimular. Yo, la esposa legal, me convertí en su enfermera y en su guardiana, la única persona que conocía la verdad de su agonía. Nuestra relación se transformó en el respeto silencioso de 2 compañeros de batalla que solo esperaban el final. Pero Samuelito, el niño, era mi ancla. Yo lo crié como mío, con el mismo amor y la misma dureza con la que crié a mis propias hijas. Él me llamaba mamá Lodia, y nunca preguntó por qué la tía Mela se había ido a vivir bajo el limonero. Para él, yo era la figura materna constante, la que le daba el plato de comida caliente y le contaba las historias del Valle de la Bruma al atardecer. En sus ojos inocentes, no había traición, solo amor filial. Y ese amor fue la cura que yo elegí. Cada vez que Samuel me abrazaba, sentía como el nudo de rencor en mi pecho se aflojaba un poco, permitiendo que un poco de aire fresco entrara por fin a mi alma. Mis hijas crecieron y se casaron, sin saber nunca que Samuel era su medio hermano. Ellas lo querían como a un hermano menor, y la felicidad de verlos juntos, unidos por un cariño puro que no conocía secretos, fue mi única recompensa. Ellas se fueron del valle, cada una con su esposo, dejando a Samuel como mi única compañía y mi única razón para levantarme cada mañana. El plan que ideé en la desesperación se había cumplido, mantuve a mi familia unida, bajo un mismo techo, y aseguré el futuro de mis hijas y de ese niño inocente, aunque el precio fuera mi propia felicidad. Una mañana, 4 años después de la muerte de Carmela, encontré a Ramiro. Estaba en la cama, el mismo lado de siempre, a mi izquierda, pero su respiración se había detenido. Se había ido en paz, sin ruido, sin tener que pedir perdón de nuevo. Su rostro, por primera vez en muchos años, no mostraba dolor, sino una extraña calma. Yo lo miré, al hombre que amé y que me traicionó, el que me obligó a vivir 20 años en un infierno. Y en ese instante, el último rastro de rabia se fue. No sentí alegría ni pena, solo un gran, gran vacío. Enterramos a Ramiro con todos los honores. El pueblo lo recordaba como un hombre trabajador y un esposo fiel, sin saber que su lealtad había estado dividida y que su alma había muerto mucho antes que su cuerpo. La gente se acercaba a mí, la viuda valiente, para darme el pésame, y yo aceptaba su lástima y sus palabras vacías con la cabeza alta. Ese fue mi último acto de la gran obra de teatro, mantener el secreto hasta el final para proteger la memoria de un hombre roto y la vida de su hijo. Samuel fue el que más sufrió la partida de Ramiro. Era un niño grande, y aunque no lo llamaba papá, Ramiro era su figura paterna. Yo tuve que consolarlo, abrazarlo fuerte y decirle que su padre había sido un hombre bueno que había cargado un gran peso en su vida. En ese momento, le mentí de nuevo, pero fue la única mentira que no me dolió decir, porque protegía su corazón.
Samuel se quedó conmigo, y se convirtió en el hombre de la casa, cuidándome y trabajando la tierra. Hoy, Samuel es un hombre hecho y derecho, y me visita cada semana con su esposa y sus hijos. Sus hijos me llaman bisabuela Elodia, y él, siempre él, me llama mamá Lodia. Jamás le he contado la verdad de su origen, ni la historia del silencio, ni la de la cama de 3. ¿Por qué hacerlo? La verdad no le daría más amor, solo le daría una herida. Mucha gente, ahora que estoy sola, me pregunta cómo pude ser tan fuerte. Cómo pude vivir bajo el mismo techo con la amante de mi esposo, compartiendo el mismo aire. Y yo siempre sonrío y respondo lo mismo, de forma sencilla, porque el orgullo no da de comer, y el amor por un niño es más grande que cualquier traición. La casa de Bareque, la que un día olió a silencio y a pena, ahora huele a café, a pan caliente y a los nietos jugando. El fantasma de Carmela y la culpa de Ramiro se han ido con el tiempo. El secreto sigue enterrado en el patio, bajo el limonero, donde solo las raíces saben la verdad. El dolor no se olvida, pero se transforma. El final de mi historia no es un final feliz de película, es un final de vida real, roto, complicado, pero en paz. El silencio se fue. Y al fin, después de todo, solo queda el amor. Un amor extraño, hecho de sacrificio, de un pacto doloroso y de la decisión de una abuela de que lo más importante es que los niños crezcan con una familia, sin importar lo rota que esté. Y esa, es la única verdad que queda en este valle de la bruma.